En el fútbol hay talentos que aparecen de la nada y hay otros que parecen estar destinados desde antes de nacer. Erling Braut Haaland no es solo un delantero, es una fuerza de la naturaleza, un jugador que convirtió el gol en rutina y el récord en costumbre, pero antes de romper redes en la Champions, antes de humillar defensas en la Premier League, antes de convertirse en uno de los nombres más temidos del fútbol mundial, hubo un niño, hubo un sacrificio, hubo una historia que muy pocos conocen a detalle. Hoy vamos a recorrerla con calma. Esta es la historia de Erling Haaland. Erling Braut Haaland nació el 21 de julio del año 2000 en Leeds, Inglaterra, y este dato no es casualidad. Su padre, Alf Inge Haaland, era futbolista profesional y en ese momento jugaba en la Premier League con el Leeds United. Desde su primer día de vida, Erling estuvo rodeado de fútbol de élite. Sin embargo, cuando Haaland tenía apenas 3 años, la familia tomó una decisión clave: volver a Noruega, específicamente a la pequeña ciudad de Brein, un lugar tranquilo, frío, lejos de los grandes focos del fútbol europeo, pero ideal para formar carácter. Desde muy pequeño, Haaland mostró algo distinto. No solo jugaba fútbol, él competía. Su padre no quería que fuera una estrella precoz, quería que fuera un atleta completo. Por eso, Erling no solo practicó fútbol, también practicó handball y atletismo, incluso pruebas de fuerza y velocidad. De hecho, de niño llegó a romper un récord de salto largo en su categoría. Esa potencia física que hoy asusta a defensores se empezó a construir desde ahí. A los 5 años, Haaland se inscribió en el club local, Brein FK, y desde ese momento algo quedó claro: no era un niño normal jugando con otros niños. Mientras otros aprendían a controlar el balón, Haaland ya destacaba por su físico, su velocidad y algo todavía más raro para su edad, su obsesión por el gol. Su padre fue clave, pero también muy estricto, nada de privilegios, nada de comparaciones. Si Erling quería destacar, tenía que hacerlo en la cancha. Durante su adolescencia, Haaland creció muy rápido, su cuerpo empezó a transformarse antes que el de los demás, y muchos entrenadores se preguntaban si podría coordinar ese físico con su técnica. La respuesta llegaría pronto. En el 2015, con apenas 15 años, Erling ya entrenaba con jugadores mayores. No era el más técnico, pero sí el más intenso, el más hambriento, el que nunca dejaba de correr. Sin que el mundo lo supiera, el monstruo empezaba a formarse. Con apenas 15 años, Haaland fue promovido al primer equipo del Brein FK, un club modesto de la segunda división noruega, y aquí es importante decirlo, no era normal ver a un adolescente enfrentarse a hombres adultos, muchos con más de 10 años de experiencia profesional. Su debut llegó en el 2016, cuando aún estaba en pleno desarrollo físico. No era el Haaland gigantesco que hoy conocemos todos, era más delgado, más torpe por momentos, pero ya tenía algo especial: intuición goleadora. En esa primera etapa no marcó goles, y eso hizo que muchos dudaran. Algunos entrenadores pensaban que todavía no estaba listo, otros creían que solo era fuerte físicamente y nada más, pero los números no contaban toda la historia. Haaland jugaba pocos minutos, entraba desde la banca, luchaba cada balón como si fuera el último, presionaba a los defensas y aprendía a moverse dentro del área. Mientras afuera había dudas, él seguía entrenando como obsesivo. Su padre, lejos de presionarlo, le repetía algo clave: no importa cuándo marques tu primer gol, importa que aprendas a ser delantero. Durante 2016 y 2017, Haaland empezó a destacar más en categorías juveniles y entrenamientos del primer equipo. Su velocidad mejoró, su potencia comenzó a notarse y su mentalidad ya era distinta. No era un chico que jugara para gustar, jugaba para ganar. Los ojeadores de clubes más grandes de Noruega comenzaron a aparecer en las gradas, y uno de ellos veía algo que otros todavía no entendían: un delantero que no necesitaba 10 toques para marcar, uno que vivía para atacar el espacio, uno que parecía incómodo hasta que tenía una oportunidad clara. En ese momento, el Brein ya sabía algo claro: no podrían mantenerlo mucho tiempo, y entonces apareció el siguiente paso lógico: un club que sabía trabajar con jóvenes, un entrenador que había sido goleador, y un lugar donde Haaland podía empezar a convertirse en algo más grande. Ese club era el Molde FK, y el entrenador Ole Gunnar Solskjaer. En el 2017, cuando Haaland apenas tenía nada más de 17 años, fue fichado por el Molde FK, uno de los clubes más importantes de Noruega, pero lo más importante no fue solo el club, fue el entrenador. En Molde, Haaland quedó bajo las órdenes de Ole Gunnar Solskjaer, una leyenda del Manchester United y uno de los delanteros más inteligentes que ha dado Noruega. Solskjaer vio algo especial en Erling, no solo un chico grande que corría rápido, sino un delantero con instinto, timing y mentalidad. Desde el primer día trabajó con él en lo más difícil: movimientos sin balón, definición a 1 y 2 toques, y sobre todo cuando aparecer en el área. En su primera temporada en el Molde, Haaland no fue titular indiscutido, tenía apenas 17 años, competía contra jugadores con mucha más experiencia y su rol era aprender. Durante la temporada 2017, disputó partidos entre Liga y Copa, sumando minutos poco a poco. No explotó todavía números, pero quienes lo veían entrenar sabían que algo se estaba cocinando. Todo cambió en el 2018. Con 18 años, Haaland ya no era una promesa tímida, era un delantero con confianza, físico, dominante y hambre del gol. Esa temporada, Erling empezó a marcar con regularidad, 16 goles en 30 partidos oficiales con el Molde, goles de todos los tipos, con derecha, con izquierda, de cabeza y en carrera, aprovechando errores defensivos y apareciendo siempre donde los delanteros peligrosos aparecen. Pero hubo un detalle que lo cambió todo: en competiciones europeas, Haaland empezó a destacar ante rivales que ya no eran noruegos, defensas más rápidos, más fuertes, y aún así, Erling seguía marcando. Scouts de Alemania, Austria e Inglaterra comenzaron a anotar su nombre: un chico noruego, alto, rápido, con sangre fría frente al arco y apenas 18 años. Para finales de 2018, Molde sabía algo: tampoco podrían retenerlo mucho tiempo.
Haaland ya no era solo un talento nacional, era una apuesta seria para el fútbol europeo y mundial, y así, después de apenas 2 temporadas en el molde, llegó la llamada que cambiaría su carrera para siempre, una llamada desde Austria, desde un club experto en convertir promesas a estrellas. En enero de 2019, con apenas 18 años, el delantero noruego firmó con el Salzburgo, un club conocido por pulir talento joven y lanzarlo a la élite europea. Muchos lo veían como un movimiento lógico, otros como una apuesta, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. En Austria, Haaland no tardó en adaptarse, el sistema del Salzburgo estaba hecho para él. Fútbol vertical, presión alta, ataques rápidos, todo pasaba por sus desmarques y su instinto asesino dentro del área, pero el verdadero impacto no llegó en la liga local, llegó en el escenario más grande de todos. En su debut en la Champions, Haaland marcó un hat-trick, sí, 3 goles en su primer partido de Champions, y no se detuvo ahí, marcó gol en cada uno de sus primeros 5 partidos en la Champions, un récord histórico, nunca antes visto. Sus números hablan solos, 28 goles en 22 partidos, 8 goles en 6 partidos de Champions, campeón de la Bundesliga austríaca, campeón de la Copa de Austria. A los 19 años, Haaland ya era uno de los máximos goleadores de toda Europa, ya no era una promesa, ya no era el hijo de, ya no era el noruego alto que mete goles, era una realidad. Real Madrid, Manchester United, Juventus, Bayern, todos preguntaban por él, todos lo querían, y mientras los gigantes negociaban, Haaland seguía siendo lo único que sabía hacer, marcar goles. No era solo potencia, no era solo físico, era inteligencia, lectura del juego, sangre fría, un delantero que parecía jugar con ventaja, como si siempre llegara medio segundo antes que los defensas. Para finales de 2019 estaba claro, a Austria ya le quedaba pequeña, el siguiente capítulo de su historia estaba a punto de comenzar, uno que lo llevaría a una de las ligas más exigentes del mundo, y a confirmar que no era una moda pasajera, a comenzar a hacer historia. Enero de 2020, el mercado de invierno está abierto y en media Europa sigue a un mismo nombre, Erling Haaland. Tenía apenas 19 años, venía de romper la Champions con el Salzburgo y todos sabían que el siguiente paso tenía que ser un club grande, pero uno que apostara por él de inmediato, y ese club fue el Borussia Dortmund. Haaland llegó a Alemania con una cláusula cercana a los 20 millones de euros, una ganga para lo que estaba a punto de convertirse, y su debut fue una advertencia al fútbol europeo. El 17 de enero del 2020, Haaland debuta con el Borussia Dortmund y también marca un hat-trick en 23 minutos, 3 goles, sin adaptación, sin miedo, sin presentación. Ese día el mundo entendió que esto no era una promesa, era una realidad. En su primera temporada con el Dortmund, Haaland marcó 13 goles en 15 partidos de la Bundesliga y 8 en la Champions League. Con apenas 19 años ya estaba rompiendo récords históricos de la competición. Haaland no solo marcaba goles, los marcaba contra cualquiera, París, Sevilla, Lazio, clubes grandes, defensas experimentados. Nadie encontraba la manera de detenerlo. Se convirtió en el jugador más rápido de la historia en llegar a 10 goles en Champions, 15 goles y 20 goles, todo antes de cumplir 21 años. En la temporada 2020-2021, Haaland ya no era sorpresa, era el líder ofensivo de todo el Dortmund. Ese año registró, y escuchen bien, 41 goles en 41 partidos, 10 goles en la Champions, máximo goleador del equipo, y además lideró el Borussia Dortmund al título de la Copa Alemana, marcando en semifinal y en la final. Esa copa no fue solo un trofeo, fue la confirmación. Haaland ya no era solo un goleador joven, era un jugador decisivo en partidos grandes. En el Dortmund, el mundo empezó a entender que hacía diferente a Haaland: velocidad absurda para su tamaño, fuerza física imposible de igualar, definición con ambas piernas, mentalidad fría frente al arco, no regateaba por lujo, no jugaba para gustar, jugaba para matar partidos. Pero no todo fue perfecto. Las lesiones empezaron a aparecer, problemas musculares que le impidieron jugar varias semanas clave, y aunque seguía marcando goles, el Dortmund no lograba competir por la Bundesliga. En su última temporada, Haaland volvió a ser brutal en números, 29 goles en 30 partidos, máximo goleador del equipo, figura absoluta cuando estaba sano, pero el Dortmund también entendió algo importante: retenerlo era imposible. Con una cláusula de salida activa y media Europa tocando la puerta, Haaland sabía que su tiempo en Alemania estaba llegando a su fin. Dortmund había sido el trampolín perfecto, el lugar donde pasó de fenómeno a superestrella mundial. 2 temporadas y media bastaron para dejar huella. Haaland no ganó la Bundesliga, pero cambió la percepción del delantero moderno, y lo que venía después era el escenario más grande de todos. En el verano del 2022, el destino lo llevó a un lugar muy específico, el Manchester City de Pep Guardiola, un club dominador, una máquina de posesión y un entrenador al que muchos decían que no necesitaba un 9 clásico. Haaland llegaba no solo para marcar goles, sino para romper una teoría. Desde su primer partido quedó claro que esto no era una adaptación normal. Haaland empezó a marcar y no paró. En su primera temporada con el Manchester City las cifras fueron absurdas: 52 goles en 53 partidos, 36 goles en la Premier League, récord histórico, máximo goleador de la Liga, máximo goleador de la Champions. No estaba aprendiendo del sistema, estaba destrozándolo. Pero los goles no fueron lo único. En la temporada 22-23, Haaland y el City lo ganaron todo: la Premier, la FA Cup y la UEFA Champions League, el ansiado triplete que el City llevaba años persiguiendo. Ese año, Haaland no solo fue el mejor delantero del mundo, fue el jugador más determinante del planeta. Aún así, ni siquiera eso lo libró de las críticas, que si no participaba en el juego, que si solo empuja balones, que si depende del equipo, y Haaland respondió como siempre, marcando todavía más goles. Cada temporada siguiente confirmó lo mismo: no es una racha, no es un sistema, no es casualidad, es una fuerza de la naturaleza.
Con apenas poco más de 22 años, Haaland ya acumulaba más de 250 goles como profesional, récords históricos en la Champions League, múltiples botas de oro, premios individuales en Inglaterra y Europa, y lo más inquietante de todo, es lo que sigue mejorando. Haaland no juega al fútbol como los demás, no necesita adornos, no necesita discursos, solo necesita un segundo y el gol aparece. Hoy 2025, Haaland no persigue la historia, la sigue escribiendo, de un niño en Noruega a una máquina de goles en Inglaterra. Haaland no es el futuro del fútbol, es el presente, y si algo ha dejado claro hasta ahora, es que esto todavía no ha terminado.